Algo dentro de ti se rompió hace tiempo, pero nadie lo notó, ni siquiera tú. Sigues cumpliendo, sigues sonriendo, sigues levantándote cada mañana como si el guión ya estuviera escrito. Trabajas, produces, provees, eres hombre. ¿Pero qué coño significa eso hoy en día? Te enseñaron que la masculinidad se mide por lo que logras, por cuánto ganas, por a quién proteges. Te enseñaron a mostrar seguridad, aunque por dentro estés hecho polvo. Y lo peor es que tú te lo creíste. Has pasado la vida construyendo una imagen que no eres tú. Una máscara pulida, eficiente, respetable. Y bajo esa máscara hay miedo, hay confusión. Hay una pregunta que nunca te atreves a decir en voz alta. ¿Quién soy yo realmente, más allá de todo esto? La mayoría no se atreve a mirar. Prefiere seguir actuando. Sigues el rol de padre, de esposo, de jefe. Pero no eres tú. Eres tu persona, como la llamaba Jung. Esa fachada social que has confundido con tu identidad. No vives, representas. Y aquí empieza la herida, la verdadera. No la del rechazo, no la del fracaso. La herida de no haberte conocido nunca. ¿Sabes por qué estás vacío aunque hayas conseguido todo lo que querías? Porque nunca emprendiste el único viaje que importa. El viaje hacia ti mismo. Jung lo dijo con brutal claridad. La auténtica madurez masculina no se alcanza cuando un hombre logra algo en el mundo exterior, sino cuando se atreve a descender a su propio abismo. ¿Y sabes qué hay en ese abismo? Tu sombra, tu miedo, tu fragilidad, todo lo que has reprimido para encajar, todo lo que niegas mientras te miras al espejo y sonríes fingiendo que estás bien. Nadie te enseñó a ser hombre desde dentro. Te entrenaron para parecerlo. Te domesticaron para obedecer al sistema. Trabaja, no llores, no falles, gana. Pero no te hablaron de la sombra. Nadie te preparó para ese momento en el que la vida te derrumba y te quedas sin respuestas. Porque el sistema no quiere hombres conscientes. Quiere autómatas. Quiere soldados emocionales que no cuestionen. Pero tú ya estás empezando a cuestionar. Y por eso estás aquí. ¿Nunca te ha parecido extraño que tantos hombres exitosos estén rotos por dentro? Que lo tengan todo, pero se sientan como si no tuvieran nada. Porque aunque el mundo los aplauda, ellos saben la verdad, que nunca se encontraron consigo mismos, que toda su vida fue una actuación. ¿Y sabes cuál es el precio de eso? Que terminas viviendo una madurez prestada, una virilidad impostada. Te vistes de fuerza, pero estás agotado. Te rodeas de poder, pero estás solo, y ni siquiera sabes por qué. Hay una verdad que aterra a la mayoría de los hombres, que han vivido obedeciendo un guión que nunca escribieron. Y cuando intentan romperlo, el vacío los devora, porque no saben quiénes son sin ese papel. Pero Jung no hablaba de romper máscaras para hundirse. Hablaba de romper máscaras para renacer, porque hay una fuerza dentro de ti que no has conocido aún. Una masculinidad que no nace del control, sino de la integración. Y aquí viene lo difícil. La mayoría de los hombres nunca completa este viaje. No porque no puedan, sino porque no quieren ver lo que hay dentro. Porque enfrentar tu sombra significa aceptar que no eres invulnerable, que sientes, que sangras, que a veces odias, que a veces lloras, que a veces te odias. Y eso duele. Pero si no lo haces, estás condenado a repetir el patrón, a ser un adulto infantil, a tener 40, 50, 60 años y seguir reaccionando como un niño herido cada vez que algo no sale como quieres. Mira a tu alrededor. Hombres atrapados en relaciones destructivas, en adicciones, en obsesiones por el éxito, por el poder, por el sexo. No porque sean malvados, sino porque están perdidos, porque nunca fueron iniciados. Las culturas tradicionales lo sabían.
Sabían que el paso de niño a hombre requería una muerte simbólica, un descenso al inframundo, una separación del vientre materno. Pero hoy no hay ritos, no hay guías, solo hay hombres rotos criando a nuevos hombres rotos. Y aquí es donde entra el complejo maternal, esa atadura invisible a lo femenino mal integrado. Jung no hablaba de odiar a la madre, sino de liberarse de la dependencia emocional, de cortar el cordón que todavía te ata a la comodidad, al refugio, a la validación externa. Porque mientras sigas buscando aprobación, no eres libre, eres un niño con barba. La masculinidad verdadera no teme a lo femenino, la honra, la integra, pero no se arrodilla ante ella, no la necesita para definirse. El hombre completo ha hecho las paces con su interior y por eso no necesita dominar ni ser dominado. Pero claro, este camino no se enseña, este camino se elige y se paga, con sangre emocional, con crisis, con momentos de absoluto vacío. Habrá noches donde sientas que te estás volviendo loco, donde todo lo que creías ser se desmorone, donde nadie te entienda. Y ahí, justo ahí, empieza la transformación. Es en ese punto donde dejas de vivir como un rol y empiezas a existir como un ser. No todos llegarán. Muchos se detendrán en el borde del abismo. Otros se perderán en el ruido de los logros externos. Algunos incluso se convencerán de que ya son hombres porque tienen una familia, una empresa o un físico de acero. Pero estarán vacíos. Podrán engañar al mundo, pero no a sí mismos. ¿Y tú? ¿Vas a cruzar el umbral? Porque si lo haces, no hay vuelta atrás. No serás el mismo. No podrás volver a vivir anestesiado. Empezarás a ver la superficialidad de las conversaciones, la falsedad de los aplausos, la fragilidad de los títulos. Empezarás a distinguir entre el hombre que aparenta y el que ha descendido. Y no querrás volver a mirar atrás. Te convertirás en alguien peligroso. No porque lastimes, sino porque ya no pueden manipularte. No porque grites, sino porque ya no necesitas justificarte. Serás libre. Y eso asusta, porque un hombre libre recuerda a los demás que también pueden serlo. Y muchos preferirán odiarte antes que reconocer su prisión. Aquí va la parte más brutal de todo esto. Si no emprendes este viaje, nadie lo hará por ti. Y si no lo haces, vivirás una vida prestada. Serás una sombra, una estatua sin alma, un eco de lo que podrías haber sido. No te equivoques. Este camino no es heroico, es devastador. Requiere desmontar cada una de tus defensas. Requiere enfrentarte a lo que más temes de ti. Pero solo atravesando ese infierno encontrarás algo que ninguna máscara puede darte. Tu esencia. Y aquí, en lo más profundo, cuando ya no queda nada a lo que aferrarte, descubrirás que el hombre verdadero no es el que ha conquistado el mundo, sino el que ha conquistado su propio caos. Esa es la revolución que Jung proponía. Una revolución silenciosa, invisible, íntima. Una transformación que no se ve desde fuera, pero que lo cambia todo. Porque cuando un hombre se encuentra consigo mismo, el mundo ya no lo define. La sociedad puede gritarle lo que debe ser, pero él ya lo ha decidido. Ya no necesita títulos, ni etiquetas, ni validación, porque ha vuelto a casa, porque se ha encontrado. ¿Y tú? ¿Vas a seguir representando o vas a empezar a vivir? ¿Vas a seguir huyendo de tu sombra o te atreverás a mirarla a los ojos? ¿Vas a seguir buscando en lo externo lo que solo hallarás en tu interior? La decisión no es fácil, pero es tuya, porque solo hay dos formas de vivir, como un eco o como una llama. Y la llama, amigo, solo arde cuando el hombre deja de temerle a sí mismo. Hay una verdad incómoda que aún no hemos tocado. La madurez psicológica
no solo se manifiesta en cómo enfrentamos nuestro propio caos interno, sino también en cómo lidiamos con el vacío que nos rodea cuando ya no hay nada ni nadie que te diga qué hacer. Porque una cosa es liberarte de tu máscara y otra muy distinta es aprender a existir sin ella. Muchos hombres creen que, al romper con el molde, al dejar atrás la máscara, al enfrentarse a la sombra, ya está todo hecho. Pero ese es solo el inicio. El verdadero reto aparece cuando el silencio se instala, cuando dejas de vivir para otros y el mundo deja de aplaudirte. Ahí comienza el desierto, y ese desierto es brutal. Nadie te prepara para ese tramo. Es la etapa donde se prueba tu entereza, donde ya no eres esclavo del sistema, pero tampoco tienes un lugar claro en él. Eres libre, sí, pero también invisible. ¿Qué haces entonces cuando nadie te observa? ¿Qué decisiones tomas cuando ya no hay un guión que seguir? Aquí entra en juego la verdadera autonomía. Porque mientras sigas necesitando una estructura externa que te diga quién eres, no has llegado a ninguna parte. La masculinidad integrada no se define por oposición. No es un yo no soy como los demás hombres. Es un yo sé quién soy, incluso en la oscuridad más absoluta. Y eso nos lleva a otro enemigo invisible, la compensación. El truco psicológico que muchos hombres desarrollan cuando se enfrentan a su vacío interno. Algunos huyen hacia el éxito, otros hacia el control, muchos hacia el aislamiento, todos hacia alguna forma de compensación que les permita evitar el abismo real, el miedo a ser. Porque ser, sin adornos, sin logros, sin reflejos, sin aplausos, es una de las cosas más aterradoras que existen. ¿Quién eres cuando todo lo que construiste se derrumba? ¿Qué queda cuando no eres ni el profesional, ni el padre ejemplar, ni el tipo fuerte que todos consultan? ¿Qué pasa cuando el silencio te pregunta quién eres y no tienes una respuesta? Ahí nace la ansiedad existencial, ese murmullo que no se calla, esa sensación de que algo está mal, aunque todo parezca bien. No sabes de dónde viene, pero te persigue. Te sigue en la ducha, en el coche, en las madrugadas en que no puedes dormir. Es el síntoma de una vida no integrada. Es la señal de que hay partes de ti que siguen atrapadas en la sombra, esperando ser vistas. Y aquí viene el siguiente nivel, el cuerpo. Porque todo lo que no integras, el cuerpo lo expresa. La tensión en los hombros, el nudo en el estómago, la presión en el pecho. Todo eso que llamas estrés o ansiedad, muchas veces no es más que el lenguaje corporal del alma no escuchada. Tu cuerpo grita lo que tu psique no se atreve a decir. Muchos hombres viven con el cuerpo contraído, defensivo, preparado para luchar o escapar. Nunca en reposo, nunca en entrega. ¿Sabes por qué? Porque están en guerra consigo mismos. Porque hay una lucha interna constante entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir. Entre lo que desean y lo que han sido condicionados a desear. Esa disonancia los consume. Les impide estar presentes. Les impide amar de verdad. Les impide conectar. Porque no se puede conectar con nadie cuando estás desconectado de ti. Puedes estar rodeado de gente, incluso ser admirado, pero seguir solo. Porque la soledad más profunda no es la de no tener a nadie al lado, es la de no tenerte a ti mismo. Y ese es otro síntoma del hombre no iniciado. La desconexión. No solo emocional, también espiritual. No importa si crees o no en algo superior. No estamos hablando de religión, estamos hablando de propósito, de sentido, de ese hilo invisible que te conecta con la vida. La sombra, el complejo maternal, la máscara, todo eso es parte del proceso. Pero la meta final es mucho más profunda. Es la conexión con tu centro, con eso que no puedes explicar, pero sabes que está ahí. Cuando un hombre no se encuentra, busca propósito en cualquier parte.
en el dinero, en el sexo, en la fama, en la aprobación. Pero todo eso se agota, todo eso es externo, y lo externo siempre es frágil. Lo único que permanece es lo que nace desde dentro, lo que construyes desde lo esencial. Por eso el viaje hacia la masculinidad integrada es también un viaje hacia el silencio interior, hacia esa parte tuya que no necesita pruebas, que no necesita justificarse, que simplemente es. Y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más profundo llegas en tu proceso, más difícil se hace explicarlo, porque el lenguaje se queda corto, porque lo que descubres no se puede poner en palabras, solo se puede vivir, y vivir desde ahí es vivir con una nueva calidad de presencia. Ya no reaccionas, ya no necesitas imponerte, ya no compites por ser el más fuerte, el más inteligente, el más exitoso, porque ya no hay nadie que demostrarle nada. La energía que antes dedicabas a la apariencia, ahora la dedicas a la sustancia, y eso transforma tu vida, transforma cómo hablas, cómo caminas, cómo escuchas, cómo amas. Ya no estás a la defensiva, ya no estás representando un papel, estás ahí, con todo lo que eres, sin adornos, sin estrategias, sin miedo. Y esa presencia, esa calma interna, esa firmeza sin rigidez, eso es poder. El poder que no necesita imponerse, el poder que no necesita ruido, el poder que nace del dominio propio. Jung lo sabía. El verdadero poder masculino no está en lo que conquistas, sino en lo que sostienes, no en lo que acumulas, sino en lo que integras. Pero esto tiene un precio, porque cuando llegas a ese nivel, empiezas a ver las fracturas del mundo, empiezas a notar cómo muchos hombres viven atrapados, repitiendo ciclos, desconectados de sí mismos y de los demás, y te sentirás tentado a despertarlos, a sacudirlos, pero no puedes, porque cada uno debe caminar su propio sendero. Algunos necesitan tocar fondo, otros vivir una crisis, otros simplemente no despertarán jamás. Tu tarea no es despertarlos, tu tarea es no volver a dormirte tú, porque el mundo necesita hombres presentes, hombres que se conozcan, hombres que hayan atravesado su sombra y hayan vuelto, hombres capaces de sostener sin poseer, de liderar sin dominar, de proteger sin oprimir. Y eso, amigo, es raro, muy raro, porque la mayoría sigue confundiendo masculinidad con agresión, con control, con éxito. Pero tú ya lo sabes, la verdadera masculinidad es silenciosa, es firme, es profunda y sobre todo, es consciente. Así que aquí va la última pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir con esa consciencia aunque te deje solo? ¿Aunque nadie lo entienda? ¿Aunque pierdas todo lo que antes te definía? Porque ese es el precio. Pero también es la libertad. Y una vez la pruebas, ya no puedes volver atrás. Nunca más. Y aquí es donde entra un nuevo enemigo, sutil, silencioso y peligroso, el autoengaño. Ese mecanismo psicológico que se disfraza de lógica, de pragmatismo, incluso de madurez. El autoengaño es el último bastión del ego cuando siente que todo se le viene abajo. No te dice, sigue actuando, no. Te dice, esto ya lo superaste, ya has cambiado bastante. No hace falta ir más profundo, y ahí te atrapa, porque el ego no muere con una crisis, se transforma, aprende a vestirse de espiritualidad, de inteligencia emocional, de falsa humildad. Se cuela por rendijas que ni sabías que tenías. Te hace creer que estás despierto, cuando solo has cambiado de disfraz. El verdadero despertar no es un evento glorioso, no es un momento de iluminación lleno de paz y comprensión. Muchas veces es una pérdida, un abandono, una sensación de desorientación total. Es mirar hacia tu interior y no encontrar respuestas claras. Es darte cuenta de que no sabes nada y tener el coraje de quedarte ahí, sin correr de nuevo hacia otra máscara. Porque lo más difícil de este viaje no es el dolor,
es la honestidad brutal que requiere. La honestidad contigo mismo. Y esa honestidad revela otra verdad que casi nadie está dispuesto a aceptar, que el crecimiento psicológico y emocional no es lineal, no es una escalera hacia arriba, es una espiral, un descenso, una serie de muertes simbólicas, una y otra vez, y en cada descenso pierdes algo que antes creías esencial, tu orgullo, tu imagen, tus certezas, y cada vez que pierdes algo, renaces, pero no como alguien nuevo, renaces más tú que nunca. El problema es que en nuestra cultura nadie quiere morir simbólicamente, nadie quiere dejar de ser alguien. Vivimos obsesionados con construir una identidad, con que el mundo sepa quiénes somos, con definirnos a toda costa. Pero Jung lo decía, para encontrarte primero tienes que perderte, y eso implica desmontar capa por capa todo lo que creías ser. No hay otro camino. Y aquí aparece otro tema que nos persigue desde siempre, la herida paterna. Si antes hablábamos del complejo maternal, ahora debemos hablar del padre ausente, no solo del padre físico, sino del arquetipo del padre, esa figura que representa la ley, la estructura interna, la dirección. En muchos hombres, ese arquetipo está dañado, distorsionado o directamente ausente. Muchos crecieron con figuras masculinas débiles, autoritarias o emocionalmente cerradas, y ese vacío se traslada a su psique como una brújula rota. No saben cómo establecer límites, cómo tomar decisiones desde la verdad interna, cómo sostener una estructura sin caer en la rigidez o el caos. Y esa carencia de padre interno se manifiesta en una de dos formas: o se convierten en tiranos de sí mismos, o en eternos adolescentes esperando que alguien más les diga qué hacer. Por eso, parte del viaje hacia una masculinidad integrada implica reconstruir esa figura interna, convertirte en tu propio padre, el padre que no tuviste, el que te dice lo que necesitas oír, no lo que quieres escuchar, el que te sostiene, te guía, pero también te confronta. Y esto no es fantasía psicológica, es trabajo interno real. Es aprender a contener tu rabia, tu miedo, tu impulso de huida. Es aprender a cuidarte desde la madurez, no desde la autoindulgencia. ¿Y sabes qué ocurre cuando reconstruyes tu padre interno? Que dejas de necesitar autoridad externa. Ya no buscas que nadie valide tu camino. Ya no esperas permiso para ser quien eres. Empiezas a vivir desde una autoridad silenciosa que no impone, pero tampoco se arrodilla. Y ahí empieza la soberanía personal, el núcleo más puro de tu masculinidad. Pero hay algo más, algo que la mayoría evita por completo: el duelo de la identidad que dejas atrás, el duelo de los sueños que ya no tienen sentido, el duelo de la imagen que construiste durante años y que ahora sabes que era solo una armadura. Este duelo no es decorativo, es esencial, porque sin duelo no hay liberación. Sin duelo, solo hay acumulación de dolores sin procesar. Los hombres solemos ser expertos en esquivar el duelo. Decimos, ya está, eso ya pasó, me hizo más fuerte. Pero en realidad, lo guardamos todo. Lo encapsulamos en el pecho, en la espalda, en el alma, y un día explota, en forma de enfermedad, de ira, de desconexión. Porque lo que no lloras, te pudre. El hombre que no llora es un hombre que no ha sido tocado por la vida. O peor aún, es un hombre que fue tocado y se cerró para siempre. La madurez psicológica no es la ausencia de dolor, es la capacidad de atravesarlo sin perderte, sin anestesiarte, sin mentirte. Es permitir que ese dolor te transforme, en lugar de destruirte. Es sostenerte en medio de la tormenta, sabiendo que estás reconstruyéndote desde la verdad. Y cuando atraviesas todo esto, cuando integras tu sombra, sanas tu relación con lo femenino, reconstruyes tu figura paterna interna,
y lloras lo que tengas que llorar. Entonces ocurre lo inesperado. Empiezas a habitar tu vida con una nueva energía. Ya no te arrastras por obligación, ni corres por miedo. Te mueves desde otro lugar, desde la calma del que se conoce, desde la certeza del que ya ha muerto por dentro, y ha vuelto. Y es ahí, justo ahí, donde la vida empieza de verdad. Ya no haces por hacer, ya no dices por decir, ya no vives en automático. Todo lo que tocas, lo haces desde la presencia, desde la profundidad, desde una masculinidad que no necesita ser gritada, porque se respira en cada gesto. Entonces te das cuenta de algo estremecedor, que todo este viaje no era para convertirte en alguien nuevo, sino para recordar quién fuiste siempre antes de que el mundo te rompiera, antes de que la sociedad, la familia, la cultura te moldearan a su imagen y semejanza. Y ahí, en ese punto, ocurre el verdadero renacimiento. Pero cuidado, porque no todos están preparados para verte así. La gente teme a los hombres libres. Los sistemas temen a los hombres que piensan por sí mismos. Las estructuras tiemblan cuando un hombre se levanta sin necesitar reconocimiento. Porque no se le puede controlar, no se le puede manipular, no se le puede comprar. Y es entonces cuando el círculo se cierra. Descubres que no viniste a encajar, viniste a despertar, que tu camino no es complacer, ni competir, ni acumular. Es transformar, transformarte tú, y en consecuencia, transformar el mundo que te rodea. Porque un solo hombre despierto, consciente, presente, tiene más impacto que 1000 hombres obedientes. Uno solo, que ya no actúa, ni representa, ni se esconde, que simplemente es. Y ahora te toca decidir. ¿Vas a seguir esperando a que algo externo te salve? ¿A que llegue un nuevo gurú, una nueva técnica, un nuevo logro? ¿O vas a empezar, hoy, a caminar hacia tu verdad? Aunque tiemble todo, aunque duela, aunque lo pierdas todo, porque lo que realmente importa nunca se pierde. Solo estaba esperando que te quitaras la máscara. Y aquí estás. Has llegado hasta el final. No es casualidad. Algo dentro de ti, muy dentro, decidió quedarse. Decidió escuchar, aunque parte de ti quisiera huir, desconectar, mirar el móvil o pasar al siguiente vídeo. No lo hiciste. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que está despertando. Una parte que ya no tolera más máscaras, más mentiras, más poses. Una parte que está harta de sobrevivir disfrazada. Y ahora toca hablar de algo que se dice poco, pero que marca la diferencia entre los que solo escuchan estos mensajes y los que los encarnan. La práctica silenciosa. No hablo de meditar, ni de leer más libros, ni de seguir más cuentas de desarrollo personal. Hablo de esa práctica invisible que haces cuando nadie te ve. Cuando estás con tu pareja y eliges no reaccionar. Cuando sientes rabia y no huyes, la sostienes. Cuando alguien te desafía y no necesitas demostrarle nada. Esa es la verdadera práctica. El campo de batalla no está en el exterior. Está en las microdecisiones de cada día. Porque al final todo esto de la sombra, del ego, de la individuación, no sirve de nada si no se vuelve carne, si no lo vives en tus relaciones, en tus pensamientos, en tus reacciones. Y ese trabajo, nadie te lo va a aplaudir, nadie te va a dar una medalla por sostenerte en el silencio, nadie te va a felicitar por no caer en las mismas trampas, pero ahí, precisamente ahí, es donde te haces hombre de verdad, no el hombre que el mundo espera, el hombre que tú eres. Y cuando esa práctica se vuelve constante, algo dentro de ti cambia. Ya no necesitas la tormenta para sentirte vivo. Ya no necesitas validación para sentirte completo. Y, curiosamente, sin buscarlo, todo lo demás empieza a alinearse. Relaciones más profundas, decisiones más claras, paz en el pecho,
firmeza en la mirada. Y no porque todo esté bien, sino porque tú estás bien, por dentro, en equilibrio, aunque el mundo arda. Y aquí va lo más jodido de todo esto, lo que no te va a decir ningún influencer. Nunca llegas, nunca terminas, no hay meta final, no hay un punto donde digas, ahora sí, ya soy completo. Siempre habrá una nueva capa, un nuevo reto, una nueva sombra que integrar. Pero ya no da miedo, porque ya no lo haces para llegar. Lo haces porque es lo que eres. Y cuando vivir desde la autenticidad se convierte en tu nueva normalidad, entonces ya no hay vuelta atrás. Pero ahora escucha bien. No conviertas este vídeo en solo otra reflexión más. No cierres esto y sigas con tu día como si nada. Haz algo con esto, escríbelo, rómpelo, grítalo, llévalo contigo. No dejes que muera aquí. Este mensaje es una semilla, pero solo tú decides si se convierte en raíz o se pierde en el viento. Y si llegaste hasta aquí, quiero proponerte algo. Que dejes una frase en los comentarios, pero no una cualquiera. Quiero que escribas, me quité la máscara. Que lo dejes ahí sin explicación. Que sea tu forma de decir, estoy despierto y no hay marcha atrás. Así sabré que estás en este camino, que no eres un espectador más, que estás dentro, de verdad. Y si este vídeo te removió, si te hizo mirar hacia adentro, si te hizo callar tu ruido interno por un momento, suscríbete. Pero no porque lo diga yo. Hazlo si quieres seguir recibiendo verdades que te duelan, pero que te liberen. Porque esto no es un canal de motivación. Aquí no venimos a motivarte. Venimos a arrancarte la venda, aunque escueza. Y ahora, la despedida. Pero no cualquier despedida. Apaga la pantalla, quédate solo, cierra los ojos y pregúntate esto. ¿Quién serías si nadie esperara nada de ti? Nos vemos en las sombras o en la verdad. Tú eliges. Adiós.